Cordial saludo a todos. Presento mi proyecto de práctica profesional Escenario 2. Soy Cindy Lorena Apraez Andrade del programa Psicología. Proyecto orientado a promover acciones en el marco de la salud mental en la institución educativa Policarpo. Presentación de la institución. Aquí está la respectiva visión, misión, filosofía institucional y fotografía de evidencias de las temáticas que se trabajan. No, necesidades identificadas. Bueno, en un contexto educativo multiproblemático como lo es el de la institución educativa Policarpa, donde se encuentran estudiantes con diferentes diagnósticos como trastorno del espectro autista, como trastorno de habilidades cognitivas, también con pacientes, estudiantes con síndrome de Down. Entonces, en medio de todas estas problemáticas a nivel educativo, se pudo identificar como un problema psicológico, ya en general, la necesidad afectiva. Como objetivo se plantearon, objetivo general, promover estrategias en el bienestar psicológico de los estudiantes y sus familias de la institución educativa Policarpa, de tal manera que estos desarrollen estrategias efectivas ante las problemáticas vigentes. Entonces, con este se cumplió parcialmente, ya que no se pudo trabajar con todas las familias de los estudiantes debido a que ya estamos en fin de año escolar, en que ellos tienen diferentes ocupaciones y en algunos de los casos por indiferencia de los padres de familia ante estas actividades. Como objetivos específicos, identificar factores de riesgo para mitigar el daño y en el bienestar psicológico y promover factores protectores en el contexto educativo, familiar, social y personal en el que se desenvuelven los estudiantes. Con este sí se cumplió como tal, se ayudó a identificar esos factores de riesgo y también que los puedan contrarrestar con los factores protectores. Utilizar estrategias afectivas entre padres, acudientes, estudiantes y docentes para mitigar el daño en su salud mental. Bueno, dentro de este objetivo se cumplió también parcialmente porque no se pudo trabajar con todos los padres de familia, solo logramos trabajar con un grado octavo y sus padres de familia. Entonces con ellos sí se pudo trabajar las temáticas, pero con los demás no se pudo trabajar. Fortalecer los vínculos familiares de los estudiantes y también esas redes afectivas. Bueno, con esto se logró que los estudiantes puedan identificar la necesidad de acogerse a los vínculos afectivos, de buscarlos, porque muchas de las situaciones ellos mencionaban que se sentían solos, que ellos no tenían a nadie que les pueda brindar un apoyo. Entonces, aquí fue donde se los orientó y donde se les explicó que en los diferentes contextos sí contamos con esos vínculos y esas redes afectivas, solo que debemos identificarlas. Como justificación para realizar este proyecto, bueno, la importancia de realizar este proyecto en la institución educativa Policarpa es significativa por todo el contexto de problemáticas complejas en el que se desenvuelven los estudiantes. Y como les decía yo a los docentes ayer en la sustentación ante la institución, que donde hayan niños, niñas y adolescentes siempre va a ser oportuno, conveniente, urgente, importante y pertinente hacer cualquier tipo de intervención y sobre todo si va a favorecer a la salud mental de los estudiantes. Como referentes teóricos y muy resumido, les presento lo siguiente. Así pues, la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad del alumno, cognitivo, afectivo, social y moral. Ello es, además, garantía de prevención de problemas de violencia y psicopatologías que aquejan a la sociedad. Entonces, ya sabemos que desde el inicio la educación siempre se ha orientado en la parte cognitiva y en que el estudiante tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir, tiene que identificar colores, bueno, pero hemos dejado un poco de lado la parte de la salud mental. Y ya que en cada contexto los estudiantes siempre van a tener problemáticas y muchas de esas problemáticas ya se ven reflejadas en el comportamiento de los estudiantes en el entorno escolar. Por ello, resulta también importante que desde ese entorno se pueda brindar más atención en la salud mental. Desde la vida intrauterina se experimentan los vínculos socioemocionales, los cuales poco a poco aportan a la construcción de diferentes vínculos afectivos con sus cuidadores. Bueno, y también con las demás personas, solo que principalmente con sus cuidadores. Entonces, como vemos ahí, desde los inicios de la vida del ser humano, siempre tiene
una relación con vínculos afectivos con las personas cercanas. Entonces, si los estudiantes carecen de ese afecto y ellos sienten más bien una necesidad de afecto porque no la hay, no es resuelta esa necesidad de parte de sus cuidadores, pues mire que esto sí puede traer consecuencias para su salud emocional. Entonces, y más si estamos trabajando con edades de preescolar, primarias y primeros y segundos, que se manejan edades pues entre los 4 a los 15 años por problemas de que estaban estudiantes desescolarizados, ¿no? Más o menos hasta los 12, 13 años, entonces apenas vienen a iniciar su proceso formativo a nivel académico, entonces pues también resulta importante realizar esas estrategias para que ellos puedan comprender un poco más acerca de estos vínculos, de las emociones, entre otras. Las relaciones interpersonales constituyen un ámbito en el cual las emociones y sentimientos median amistades y relaciones de compañerismo. Nos relacionamos más con las personas con las que nos sentimos más a gusto. En este caso, es pertinente aquí trabajar también una de las actividades que fue resolución de conflictos interpersonales, porque los estudiantes tienen poca tolerancia ante un conflicto, entonces su reacción es agresiva y quizá así es como se resuelven los conflictos en casa. Por eso es tan importante poderles orientar en cuanto a este aspecto, para que se pueda crear un ambiente armónico y una resolución pacífica de esos conflictos presentes. En cuanto a metodología, bueno, pues se trabajó con grados preescolar, primero y segundo en la primaria, y en la sede de la secundaria se trabajó con grados octavos y novenos. Con los estudiantes de primaria se trabajó actividades lúdicas para que ellos puedan comprender de una manera divertida las temáticas planteadas. Se les llevó canciones y videos relacionados pues con los temas trabajados. También al final se les entregaba una fotocopia con imágenes alusivas al tema para que ellos pudieran pintar, colorear, pero también que les quede en sus cuadernos. En este caso, las profes me lo permitían en las clases de ética y de religión para que ellos puedan guardar ahí esas evidencias de lo que se trabajó y puedan seguirlo reforzando y lo tengan presente. En el caso de los estudiantes de secundaria, pues se trabajó con ayuda de talleres educativos, informativos y participativos, donde se proyectó también al final un cortometraje sobre el bullying, en el cual pues se abarcaba todas las temáticas que se trabajó y por eso se lo hizo al final para poder dar como a modo de repaso, de aclarar todas las dudas y de dejar un mensaje bien importante en los estudiantes. Actividades implementadas. Bueno, la actividad 1, reconociendo mi entorno escolar. Con esto lo que se logró fue que los estudiantes identifiquen esos factores de riesgo presentes en ese contexto, tanto escolar como familiar y social en general. Y también que puedan contrarrestar esas problemáticas o esos factores de riesgo con los factores protectores para que ellos puedan identificar dónde están y cómo pueden beneficiarse de esos factores protectores. Bueno, en la actividad 2, identificando emociones, fue muy importante ya que, como mencionaba, hay estudiantes en grado preescolar, primero y segundo, con edades avanzadas, entre 13, 14 y 15 años, debido a que anteriormente han estado desescolarizados. Esto es la población afrodescendiente. Entonces, fue muy importante poder enseñarles un poquito más, darles un repaso acerca de todas esas emociones, qué se siente ante cada emoción, cuál es una emoción contraria o qué emoción debemos buscar, por ejemplo, cuando se nos presenta una emoción tan fuerte como es la ira, el enojo, ¿cierto? Entonces se les explicó todo eso. En la actividad 3, el rol de las redes afectivas. Bueno, aquí lo que se pretendió es que ellos pudieran también identificar cuáles son las redes afectivas con las que cuentan en todos los contextos en los que se desenvuelven, ya que algunos manifestaban que no, que ellos estaban solos, que ellos no tenían apoyo de nadie, pero entonces les dimos a conocer, digamos, la manera en que ellos puedan identificar dónde están esas redes afectivas, dónde hay un adulto en el que puedan ellos tener la plena confianza de buscar el apoyo emocional cuando lo necesiten. Por ejemplo, en el contexto educativo sería de mucha ayuda la orientadora escolar, la cual es psicóloga. En la actividad 4, fortalecer vínculos familiares, lo que se pretendió fue que los estudiantes puedan tener un acercamiento con los padres y obviamente que los padres también sean recíprocos, porque debido a la necesidad afectiva que se presenció acá, que se evidencia, pues también es importante que los padres puedan trabajar en ese aspecto
pero lastimosamente no se pudo trabajar, como le mencionaba, con todos los padres de los estudiantes, pero con el grupo que se trabajó, pues sí se lograron compromisos, ¿no? En ese sentido. En la actividad 5, resolución de conflictos interpersonales entre estudiantes, bueno, fue muy importante abarcar este tema porque, ya lo decía, los estudiantes tienen poca tolerancia ante los conflictos, entonces fue necesario que ellos puedan comprender que hay opciones de una resolución pacífica de esos conflictos. Lo importante que es crear esos vínculos de las redes de la amistad, de esa red afectiva de la amistad para que ellos puedan beneficiarse siempre y puedan ayudarse a lo largo de su proceso educativo en la institución. Bueno, como actividad 6, ya compartiendo experiencias, aquí lo que se hizo fue volver a retomar cada una de las actividades que se trabajó, resolver todas las dudas, refrescar un poco lo que ya se había planteado anteriormente con el propósito de que los chicos puedan tener esas herramientas para poder solventar cualquier problemática que se les pueda presentar en cada contexto en el que se desenvuelven. Bueno, y como resultados obtenidos, los estudiantes han logrado identificar nuevas emociones, su concepto, en qué situaciones se presenta cada emoción, qué nos hace sentir esa emoción y cuáles son las emociones contrarias pues ante determinada emoción. Se tiene más claridad sobre el rol de las redes afectivas, su importancia, pertinencia y beneficio tanto para los estudiantes como para los padres de familia. Se identificó en conjunto con estudiantes y padres de familia, directora de grupo y orientadora escolar, las problemáticas que generan una serie de conflictos interpersonales. Esto fue en el grado octavo y también con ellos se logró en conjunto llegar a unas posibles soluciones y ahí también se trabajó algunas actividades con los estudiantes para que ellos puedan tener una mejor manera de resolver esos conflictos y junto con ellos pues se buscó las posibles soluciones y se establecieron compromisos. Se remitió de manera verbal a la orientadora escolar y a la profesional de apoyo en educación inclusiva, bueno, varios casos en los que se vio la necesidad, ¿no?, de esa intervención, ya que tal vez necesitaban una atención diferencial y más personalizada, pero lo cual se complica en el aula de clases donde hay 25, 30 estudiantes y que uno tenga algún tipo de diagnóstico, pues se complicaba un poco, entonces se hizo la recomendación para que se trate de manera oportuna para que los estudiantes de todas maneras puedan tener algún avance y derecho pues a su educación. En las conclusiones, bueno, la conducta en el entorno escolar es bastante compleja y si hay muchas problemáticas que siempre están presentes y vigentes, pues resulta ser a veces los estudiantes plasman en su conducta en el aula escolar todas esas problemáticas que los aquejan. Entonces, pues hay que trabajar un poco más en esta parte de la salud mental de los estudiantes para ver qué hay más allá. Hay que seguir trabajando en la construcción de estrategias que ayuden a identificar los factores de riesgo. Entonces, esto también hay que seguirlo trabajando con los docentes para que ellos puedan ayudar a sus estudiantes o ellos puedan detectar si algún estudiante tiene algún riesgo de una afectación psicológica. Se debe seguir trabajando también para lograr asistencia masiva de los padres y los cuidadores a la escuela de padres, ya que este es un programa importante que se viene desarrollando en la institución educativa Policarpa, pero que lastimosamente la asistencia de los padres es mínima. El desarrollo de la práctica fue muy significativo para mi crecimiento personal y profesional. Bueno, porque aparte de que uno aporta los conocimientos que ya tiene adquiridos, pues en las actividades, pues también aprende mucho de sus estudiantes y sobre todo aprendí mucho en cuanto a la educación inclusiva al poder trabajar con estudiantes, con un estudiante con diagnóstico de autismo en la primaria y con un estudiante con diagnóstico de síndrome de Down en la secundaria. Entonces fue muy importante también para mi formación. Ya como reflexión, sí quiero leer textualmente lo que había mencionado en una de las actividades pasadas, pero me resulta muy importante. El ser. Como psicóloga en formación me permitió entregarme genuinamente ante la inocencia y carisma de los niños y niñas. También me permitió encontrar la vocación en la orientación escolar o también la educación inclusiva como posible camino a seguir para mi proceso posterior de formación académica. Por otra parte, me generó mis propios desafíos al encontrarme con estudiantes que se rehusaban a mi presencia al inicio, pero con el tiempo logré ganarme la aceptación y el cariño de todos. El saber me permitió brindar mis conocimientos para aportar
a mitigar en la medida de lo posible esos factores de riesgo que pueden llegar a causar un problema psicológico en los estudiantes con los que se trabajó. Claro está que habría mejores resultados si el proceso pudiese continuar, pero está la satisfacción de que se trabajó con mucha dedicación, amor y entrega en cada actividad realizada. El hacer me permitió formar acciones mediáticas ante conflictos y diferentes situaciones que se presentaron en mi proceso de práctica profesional, lo cual me llena de satisfacción por haber cumplido con los objetivos trazados desde la fase inicial. Aquí están las posteriores referencias bibliográficas con las que se trabajó a lo largo del proceso y los respectivos anexos. Anteriormente ya vimos otras imágenes de las temáticas trabajadas y aquí está la evidencia de la sustentación ante la institución que la realicé el día de ayer con presencia de mi monitora Alejandra. Muchas gracias por su atención.